En el video anterior vimos cómo probar que la función identidad era una función integrable sobre el intervalo cerrado a, b, y vimos que los cálculos ya no fueron sencillos. Esto no es de extrañarnos. En realidad, probar que una función es integrable no es fácil. En este caso tuvimos que recurrir a tomar un tipo particular de particiones para poder probar que esta función era integrable y calcular el valor de su integral. Ahora, piensen qué tan difícil puede ser demostrar un teorema en general. Hasta el momento no hemos demostrado nada teórico respecto a las funciones integrables. Por ejemplo, las funciones continuas eran integrables, las funciones monótonas. Hasta el momento no tenemos nada de información para asegurar que una función es integrable más que la pura definición, la cual me exige calcular el ínfimo de las sumas superiores y el supremo de las sumas inferiores. Pero si nuestra función no está dada, como puede ser el caso de que demostremos un teorema general, ¿cómo puedo yo trabajar con las sumas superiores y las sumas inferiores si no sé quién es f? Para ello vamos a demostrar dos criterios de integrabilidad. Vamos a ver el teorema 1, el cual está inspirado en la demostración de que la función identidad es integrable, pues si recuerdan, ahí utilizamos una sucesión de particiones para demostrar que la función identidad es integrable. Eso no es casualidad. Realmente esa técnica nos ayuda a demostrar que una función es integrable. Eso es lo que dice el teorema 1. Si nosotros tenemos una función f que sea acotada en el intervalo cerrado a, b, y tenemos dos sucesiones de particiones del intervalo a, b, tales que el límite de las sumas inferiores respecto a estas particiones sea igual al límite de las sumas superiores respecto a estas particiones. Vamos a llamar i como el número en común. Si esto sucede, vamos a probar que f es integrable y además la integral es igual a este número i. En realidad, este teorema es una equivalencia. F es integrable si solo si esta condición se da. Pero no vamos a demostrar la equivalencia. Solo me interesa que si la sucesión de particiones cumplen esta propiedad, entonces f es integrable. Noten que en este criterio obtengo el valor de la integral. Esto es una gran observación, pues en el siguiente criterio, desafortunadamente no obtenemos el valor de la integral. Solo va a ser un teorema que nos ayuda a decir cuándo una función es integrable. Pero este sí nos ayuda a saber cuánto vale la integral. Realmente, la demostración de este hecho es muy sencilla. Notemos que para cada k en los naturales, la suma inferior de f con respecto a la partición pk es menor o igual que el supremo de todas las sumas inferiores. Ahora, ya argumentamos que este supremo de las sumas inferiores siempre es menor o igual que el ínfimo de las sumas superiores. Y esto, por ser el ínfimo de las sumas superiores, es menor o igual que cada una de estas sumas superiores de f respecto a estas particiones. Por tanto, como esto se satisface para todo k, el límite de estas sumas inferiores respeta las desigualdades, igual que el límite de las sumas superiores. Ahora, por hipótesis, nosotros sabemos que este límite y este límite son iguales a i. Entonces, si notan, aquí estoy probando que el supremo es igual a i y que el ínfimo también es igual a i. Es decir, estoy probando que el supremo de las sumas inferiores es igual al ínfimo de las sumas superiores. Eso es probar que f es integrable y además obtenemos que el valor de la integral es igual a i. Veamos ahora el teorema 2, el cual sí es una equivalencia de que una función sea integrable. El teorema dice lo siguiente: si tenemos una función f acotada en el intervalo cerrado a, b, f es integrable en este intervalo si solo si para cada epsilon existe una partición del intervalo a, b, tal que la suma superior de f con respecto a esta partición menos la suma inferior de f con respecto a esta partición es menor que epsilon. Vamos a demostrar este teorema. Primero, supongamos que f es integrable en el intervalo cerrado a, b. Entonces yo sé que por definición esto significa que el supremo de las sumas inferiores es igual al ínfimo de las sumas superiores. Por tanto, si nosotros damos epsilon mayor que 0, utilizando las definiciones de ínfimo y de supremo, yo sé que deben de existir particiones P1 y P2 del intervalo cerrado a, b, tales que el supremo
de las sumas inferiores menos epsilon sobre 2 sea menor que la suma inferior respecto a la partición P1 y la suma superior de f con respecto a la partición P2 sea menor que el ínfimo de las sumas superiores más epsilon sobre 2. De las desigualdades que acabamos de obtener, quiero que las sumen. Si nosotros sumamos estas dos, obtenemos esta desigualdad de acá. Si este menos epsilon sobre 2 lo pasamos sumando al lado derecho, se sumará con este epsilon sobre 2 y nos dará epsilon. Este término se cancela con este, pues estamos suponiendo que son iguales. Y esto lo paso restando al lado izquierdo y así obtengo esta desigualdad. Consideremos ahora a P como la unión de las particiones P1 y P2. Ya sabemos que P es una partición y además es un refinamiento de las particiones P1 y P2 simultáneamente. Por tanto, la suma superior de f con respecto a la partición P es menor o igual que la suma superior de f con respecto a la partición P2, pues P es un refinamiento. Y del mismo modo, la suma inferior de f con respecto a la partición P1 es menor o igual que la suma inferior de f con respecto a la partición P. Si nosotros sumamos estas dos desigualdades, obtenemos esta desigualdad de acá. Esto pásenlo restando al lado izquierdo y esto restando al lado derecho y así obtenemos esta desigualdad. Y si notan, antes ya habíamos argumentado que esto era menor que epsilon. Por tanto, esta, que es menor que esta, también es menor que epsilon. Lo que acabamos de probar es que si f es integrable, existe una partición P que satisface la desigualdad que dice nuestro teorema. Ya demostramos la primera implicación del teorema, vamos a demostrar la otra. Ahora, supongamos que para cada epsilon mayor que 0, existe una partición, la cual voy a etiquetar como P sub epsilon, una partición del intervalo a, b, que satisface la desigualdad que me dice el teorema. Vamos a demostrar que f es integrable. Para ello, recordemos que la suma superior de f con respecto a la partición sub epsilon es mayor o igual que el ínfimo de las sumas superiores. Y la suma inferior con respecto a esta misma partición es menor o igual que el supremo de todas las sumas inferiores. Nuevamente las desigualdades que acabo de obtener las voy a sumar y así obtenemos esto de acá. Vamos a pasar el supremo a restar al lado izquierdo y esta la voy a pasar restando al lado derecho, obteniendo esta nueva desigualdad. Noten que esto se declaró menor que epsilon, por tanto el ínfimo de las sumas superiores menos el supremo de las sumas inferiores es menor que epsilon. Pero nosotros sabemos que el ínfimo de las sumas superiores siempre es mayor o igual que el supremo de las sumas inferiores, por tanto esta resta es mayor que 0. Lo que estoy probando aquí es que esta resta es mayor o igual que 0 y siempre es menor que epsilon. Esto es cierto para todo epsilon. Por tanto, estoy probando que esta resta es igual a 0. Si esa resta es igual a 0, quiere decir que el ínfimo de las sumas superiores es igual al supremo de las sumas inferiores. Y así estoy probando que mi función f es integrable. Y con eso termino la demostración del teorema. El teorema que acabamos de demostrar es muy importante. Van a ver que en todas las futuras pruebas voy a hacer uso de este teorema. Cuando demostremos que las funciones continuas son integrables, vamos a utilizar este teorema. Cuando demostremos que la composición de una función integrable con una continua es integrable, vamos a utilizar este teorema. Cuando demostremos que si una función f es integrable, el cuadrado también es integrable, vamos a utilizar este teorema. Es muy importante. Espero que se acuerden de él porque vamos a estar utilizándolo recurrentemente. Ahora, este teorema sirve mucho para las pruebas donde una función cumple cierta propiedad, es decir, donde no tenemos una función en particular. En cambio, el primer teorema que demostramos es muy útil cuando quiero calcular la integral de alguna función, pues noten que este teorema sí me da la información de cuánto vale la integral. No solo demuestra que una función es integrable, sino que me da el valor de la integral. Por tanto, este teorema es muy útil si yo tengo una función en particular y quiero demostrar que es integrable y obtener su integral. Por ejemplo, si queremos demostrar que la función x cuadrada es integrable, vamos a recurrir a este teorema, y así con cualquier potencia de x. En cambio, este teorema no nos da información de cuánto vale la integral
de la función f. Solamente nos dice que la función es integrable y ya. De ahora en adelante vamos a estar haciendo uso del teorema 2.